Buenos días, tardes o noches, compañeros y profesora. Hoy día vamos a hacer una entrevista a Jaime Barría Casanova. Bueno, ¿quién es Jaime Barría Casanova? ¿Quién mejor que él para contarnos? Así es. Hola Ignacio, un gusto saludarte y bueno, un placer estar acá en esta entrevista y también contento porque yo estuve en el Liceo de Hombres haciendo clase allá por el siglo pasado ya. Y entonces, bueno, yo soy músico, compositor, nací en Puerto Montt y he desarrollado toda mi carrera musical aquí en nuestra zona, porque pienso que aquí es importante desarrollar los talentos y todo lo que uno puede entregar a todas las personas. Muy bien. Bueno, esta entrevista es orientada a descubrir a Jaime Barría en su ámbito, en su vida personal, tanto como en su vida musical. Ok, Bueno, vamos a comenzar. Bueno, don Jaime, ¿cuál fue su primer acercamiento a la música que tuvo usted? mira, el primer acercamiento que tuve y lo que más recuerdo, la suerte mía es que en mi casa había un piano y mi ¿Ya? madre tocaba piano, entonces tenía toda esa cosa de que de pequeño estaba el instrumento ahí y bueno, todos los días escuchando porque mi madre tocaba mucho y eso a uno lo va marcando de pequeño. Qué bueno. Yo jugaba con el piano. Más o menos siempre me gustaba chapotear acá y bueno, aprovechando que tengo el piano y hacer melodía y hacer cositas así, era más para Claro. jugar y ir aprendiendo lo que uno podía hacer en el piano. No sé si se ve el piano o bajo un poco la cámara. No, está bien ahí, no Está hay bien. problema. Bueno, y después trataron de llevarme a un conservatorio. Había una señora que hacía clase aquí en Puerto Montt, la señora Nemé, tenía un conservatorio de música, pero como no fui muy de pequeño, 8 o 9 años, no era muy tranquilo, porque siempre he sido un poquito acelerado, Vale. eh, para seguir las clases regulares de música. Mm, Cosa que no duré mucho en ese conservatorio. Eh, vale. pero lo que sí era que yo me gustaba jugar mucho con el instrumento, tocaba mucho piano y era más libre haciendo eso que hacerlo más en una forma estructurada. Claro. Y así después ya cuando terminé la enseñanza media, estudié pedagogía en música en la Austral, en la Universidad Austral en Valdivia, y ¿Ya? ahí sí ya me puse a estudiar seriamente, formalmente y bueno, lo que conlleva hacer estudio académico. Claro. Pero toda esa etapa de básica y media, ¿Sí? principalmente la música para mí fue como un juego, fue una entretención, fue pasarlo bien, no fue una cosa más estructurada, digamos. Perfecto. Te puede decir que cuando usted entró a la Universidad Austral de Valdivia empezó el profesionalismo, ¿cierto? Bueno, así es. Ahí ya habían estudios regulares, lo que es la lectura musical, ritmo Claro. musical, estudiar piano, estudiar durante 6 años piano, estudiar la flauta, guitarra, bueno, lo que hace, y más los ramos de pedagogía, que esos son los fundamentales para poder hacer clase también. Claro. Pues yo egresando de ahí, llegué al Liceo de Hombres el año 83 ¿Ya? a hacer clases y muy bien, porque fue una época muy hermosa, se hicieron muchos talleres instrumentales y se enseñaba flauta dulce y muchos instrumentos también había que hacer. Perfecto. Curiosamente, gracias a eso también yo pude formar la banda Bordemar. ¿Ah, sí? Mira, porque el año 83 yo había pensado irme a estudiar composición a Santiago y como justo había una profesora en el liceo, Vale. estaba justo con prenatal, nos necesitaban porque estaba esperando guaguita, Claro. y, y dieron justo esa posibilidad de que pueda hacer clases. Bueno, yo dije, serán 6 meses y después sigo los estudios. Claro. Pero la casualidad y el destino fue que, bueno, ahí ya me quedé por 5 años haciendo clases y pude formar la Vale. banda Bordeló, que fue con amigos que tenía, que habían tenido en la universidad, y más dos estudiantes que estudiaban en el liceo, que tocaban guitarra, Ah, el mire. Carlos Campos y el Iván Pérez, que también lo integré al grupo. Vale, vale. Y ahí iniciamos el año 83, 1983, el grupo, que bueno, que eran, a veces ensayamos en el liceo, otras veces en otros colegios, donde podíamos tener sala. Claro. Bueno, entonces,
Hasta el momento, Bordemar se formó como por un azar de como la, ¿cómo decirlo? Por las casualidades de los encuentros de usted con su colega y de con sus alumnos del Liceo de Hombres. Bueno, así fue, ¿Sí? porque era en abril empezamos y claro, como habíamos llegado después de haber estudiado, estamos aquí en la ciudad, eh, tenía amigos como Claudio Miranda, el Lucho Ritter, que ellos tocaban flauta traversa, él tocaba viola, Claro. era como la estructura melódica, digamos, ¿ah? Mm, Que teníamos aquí en Puerto Montt. sí, Y, y bueno, yo traía un bagaje un poquito de melodías escritas antes, porque eso es lo bonito de... eh, claro. y fue porque en la universidad, aparte de la causa regular, de los estudios regulares, yo formaba parte de muchas cosas extra universitarias. Así Claro. como tenía un grupo de taller de cine, que ahí le puse la música, Mm, pero lo que más me motivó, digamos, a hacer cosas era que yo tenía unas amigas que eran parvularias y ya. ellas tenían un taller de títere. ¿Ah? Mm, Y en ese taller de títere claro. comenzábamos, teníamos muy buena asistencia porque todos los fines de semana, los viernes, perdón, los sábados y domingos, hacíamos talleres para toda la comunidad. Mm, Y ahí comencé a hacer ya música en forma regular claro. y ahí fue en una de esas, porque había que hacer historia toda la semana, entonces tuve Claro. como un año entero Había como... haciendo historia los fines de semana y Mm, yo tenía que hacer la música. Y de claro. ahí surge esta melodía que no me la van a creer, pero fue para una obra de títere que Ah, era sí. El Mahueto. Ya. Así que Ya. surgió de hacer un poco a través de los muñecos, de los títeres, la mitología chilota. Claro. Hay mucha mitología chilota de todo ese mundo del Caleuche, la Pincoya, de- del Camagüeto, el Chauco Pícaro, y bueno, surgió como esa idea musical. Claro. Y bueno, y después al otro año ya lo monté con el grupo Bordemar y fue un suceso inmediato. O sea, Por no fue parar cuando, de comenzar a componer. claro, Claro. y fue una línea que marcó porque yo me acuerdo que nosotros empezamos en abril, las clases empezaban en marzo, pero nosotros en abril Mm, nos juntamos como grupo y ya en mayo, junio, como en esa fecha, en ese tiempo había unos cassettes, ¿no? Uno sí, tenía, era fácil grabar claro. con un micrófono. Y Sí. ahí yo grabé 5 temas Ya. y esos 5 temas lo llevé en el cassette a la radio Mm, y ahí la radio empezó inmediatamente, o sea, fue un contacto inmediato con claro. esos temas que empezaron a sonar en los programas folclóricos, en los comerciales. Entonces Ahí fue como comenzó. una conexión mágica, Claro. una conexión que fue al momento, digamos. Me acuerdo que llegó el cassette y al día siguiente ya estaba sonando en la radio Reloncaví, me acuerdo yo, y Mm, después en la radio Estrella del Mar, y ahí ya se empezó como a difundir. qué bonito. Fue Qué como bonito. es, o sea, haber podido sintonizar en esa época Sí. eh, instrumentos de cámara, ¿ah? Como el violín, Sí. como la flauta traversa, el piano, el cello, Claro. y poder más los ritmos folclóricos. Que no Entonces, deja, que no deja de ser una mezcla muy interesante porque es algo que hasta ese momento casi nadie había hecho. Excepto en el sur por lo menos, porque en el norte, claro, tenemos a los jaivas, tenemos a Congreso, pero en el sur nadie había mezclado instrumentos de cámara o instrumentos más formales, por decirlo de alguna forma, con instrumentos o con ritmos de la zona. claro, Entonces supondré que para usted igual fue un momento muy
importante en cuanto a la historia musical chilena porque hasta ese momento no había nada parecido Pero que se fíjate haga tú, popular. claro, que sea popular y que tenga una conexión o una sintonía con las personas. Claro. Pero después leyendo un poco la historia de nuestra región y la música, ¿Mm? comprobamos que, que muchas de las formas musicales que existían en los campos y lo sacaban las fiestas, los pasacalles, las fiestas tradicionales, en cada una de las comunidades, en cada una de las iglesias, ya estaba formado por una tradición musical muy antigua, del 1700, de la época de la colonia. Claro. Era el violín, violín chilote, no ¿Mm? era el rabel, porque el rabel nunca existió, sino el Claro. violín era tocado como rabel, sí. Mm. Estaba el violín, estaba la flauta traversa, hecha de quila, más la percusión y Vale. más la guitarra. Esa Mm. era la formación más o menos Música de las tradicional chilena. bandas chilotas que estaban desde de la época de la colonia, del 1600 en adelante. Y nosotros, inconscientemente, sin querer, Sí. retomamos esa tradición. Y bueno, yo también tenía la posibilidad que mi padre, como nuestros abuelos vivían en el campo, en Huelmo, cerca de acá, y Vale. ellos todos tocaban para la marcha, entonces sacaban el ritmo del acordeón, tocaban el bombo, entonces tenía esa conexión también con Claro. la parte folclórica, con la parte tradicional, de muchos años atrás, de muchos siglos, que estaba también fusionada en la música que estaba haciendo. Claro. Entonces, al final, ustedes terminaron retomando lo que había comenzado en el tiempos coloniales, sin darse cuenta. Sí, Y que exactamente. curiosamente pegó igual como la música de esa época. Sí, Fue un... esa fue la magia, yo creo. Sí, Siempre hay cosas que uno no tiene explicación y suceden este tipo así como un milagro, ¿no? de Porque nosotros no casualidades. sonamos tampoco. Imagínate que ya vamos a cumplir 40 años y todavía sigo tocando el camagüeto, seguimos tocando el Claro, pasacalle, la guayicana y nos siguen, bueno, antes de la pandemia, pero por lo menos mm, teníamos muchos conciertos me mensuales. imagino. Ahora no, porque ahora nos dedicamos más con este sistema De videollamadas, sí. del cambio Sí, pandémico, hemos tenido que adaptarnos a esto, pero bueno, uno sigue creando, sigue componiendo claro. y aquí estamos. Yo todos los días estoy tocando piano y estoy recibiendo muchas entrevistas. Claro. Mire, para preguntarle una cosa, quería consultarle cuáles fueron sus artistas que lo inspiraron desde un comienzo, o sea, o si tuvo algún artista en especial que fue el que lo inspiró a hacer esto, a dedicarse a esto. No sé si se Mira, entiende la pregunta. sí, sí, Vale. yo creo que en la cosa de la música hay mucha tradición, ¿Mm? hay mucha tradición y uno escucha de todo, ¿no? Sí. No diga, no, yo voy a escuchar pura música folclórica, no, no. ¿Mm? Yo escucho Bach, yo escucho a Jethro Tull, a Led Zeppelin, entonces uno tiene un bajaje muy amplio dentro del espectro musical, ese lenguaje maravilloso que es la música, que es el lenguaje del corazón, del lenguaje del alma, de las sensaciones, de la emoción, y eso uno puede retomar de diferentes partes elementos musicales. Entonces no sabría decirte cuál algún artista, pero sí al que más me gusta dentro de la música clásica sería Bach, Claro, Vivaldi, Händel, que son toda la época más bien un poquito más barroca, claro. pero también me gusta mucho Beethoven Mm, y de los músicos contemporáneos igual Stravinsky, pero todo, ¿no? Yo creo que todos tienen es muy amplio, como te digo, no puedo decir que este en especial. claro. Y bueno, y de la música popular igual, o sea, uno tiene mucha influencia de todo lo que fue el rock progresivo, ¿ah? De la Mm, música chilena, de los Jaiba, de Congreso, de Violeta Parra, de Víctor Jara, que son como los fundamentales dentro de nuestra música nacional. claro. Ok, miren. ¿Cuál usted considera que es la mejor obra o el mejor trabajo que usted ha compuesto alguna vez? No canción, sino que obra como tal, cerrada, de un disco o Mira, entiéndase. siempre hay cosas que llegan mucho más a la gente y otras cosas que uno puede hacer y pueden quedar guardadas por ahí en
en algún, en algún librero. Eh, Claro. pero yo creo que, bueno, lo que a uno más lo distinguen y lo más identifican es haber creado la música de Tierra Adentro. Mm, Ese tema es fundamental y lo que hemos hecho últimamente con el Tomás Parra, que han sido de retomar también muchas melodías que uno tiene por ahí mm, y hacerla a nivel más sinfónico, hacer más quintetos con instrumentos clásicos. Yo creo que lo último que estamos haciendo con el Tomás, que él es un gran arreglador y un gran músico, mm. dar la posibilidad también de que esto ha sido como mágico también, porque estos son trabajos que estamos haciendo durante estos 2 últimos años y han tenido una aceptación también inmediata. O sea, muchas orquestas juveniles, muchas orquestas profesionales nos están Claro. pidiendo las partituras y es maravilloso que esté sucediendo eso. Un no parar de componer y de seguir importando en el ámbito musical y seguir. Exactamente, Sí, eso po, es lo bueno. O sea, yo siempre he dicho que cuando uno tiene el talento hay que desarrollarlo a la edad que uno esté. claro. ¿Ah? Y eso no hay límite, no es porque tú salgas de la universidad o salgas del colegio ya te va a dar un título para ser compositor o escritor o, bueno, todas las artes son iguales. O sea, si yo te pongo a decir, no sé, po, Violeta Parra nunca fue a la universidad, Claro. Paco Lucía tampoco pasó por una academia de guitarra. Sí, po, ¿Ya? por ejemplo. Los Prisioneros, sus mejores obras, el Sí, Jorge González la compuso cuando tenía 16, 17 años. claro. Los Beatles ¿Ah? tampoco Pablo fueron Neruda a la igual. universidad tampoco, o a un ¿Mm? instituto de música. Entonces, Exactamente. Yo siempre he dicho que eso es lo fundamental. O sea, si uno tiene el talento, y eso se lo digo a todos los alumnos, ¿mm? tiene las condiciones, no es necesario, eh, como dice como dice lo que Natura nos da, Salamanca no presta, ¿no? El refrán Claro. que Natura nos da, Salamanca no presta. ¿Mm? Ese es un refrán muy, muy importante porque a veces se limitan en hacer cosas o lo otro que dicen es, claro, la academia a veces mata el talento. Claro. Y eso hay que tener ojo porque yo siempre he dicho que si ustedes son buenos para escribir, ¿ya? Para, para pintar, para hacer obras que tienen su desarrollo de talento, yo creo que siempre desde los 15 años, esa cosa como, o antes, hay que irla desarrollando. No hay que Claro. esperar eso. Hay que desarrollarla y, claro, Y explotarlo al máximo. explotarlo al máximo. Ok. Bueno, ¿cuál al final, o sea, cuál cree usted que fue el aporte de Bordemar a la música chilena? La importancia que tuvo en el ámbito de la música chilena? O mejor, ¿cuál es la importancia que usted cree que tiene Bordemar en la música chilena? A nivel, como, ¿a qué nivel llega? O sea, si es importante para usted a nivel nacional, si dejó un antes y un después. ¿Qué cree usted sobre Bordemar? Porque Mira, yo creo si me que, pregunta a mí personalmente, yo creo que Bordemar es uno de los conjuntos más importantes de todo Chile. Entonces, muchas gracias, gracias. Yo creo que el aporte de nosotros fue que, yo pienso que fue haber hecho la música en el sur, en provincia, ¿ah? Porque todos pensaban que para hacer un aporte había que irse a la grande capital, irse a Santiago para poder desarrollarse. claro, Y lo importante, y claro, y mucha de la música chilota se estaba haciendo en Santiago para lo del sur. ¿Ah? claro, no La mayoría tiene, del grupo eran de Santiago, entonces fue como novedoso que nosotros, siendo de aquí, de la región, teníamos esa trascendencia nacional en poder en mostrar nuestro trabajo. Y todo claro, partiendo de aquí. O sea, yo, como te decía, lo grababa en un cassette y yo mismo hacía las grabaciones claro. a 2 micrófonos y Mm, eso era suficiente en esa época. mm, ¿Ah? No es ahora que todos tienen home studio en su casa, claro, computador y pueden tener las pistas que quieran. Si los Beatles pudieron grabar con 4 pistas, le decía yo, nosotros también con 4 pistas éramos felices. claro. Ahora pueden tener 36, 80 pistas, la que tú quieras. Entonces, los medios que hay ahora es mucho más, ¿sí? Pero lo que falta es talento. Ese es el Y tema. esto es lo difícil de encontrar y que cuando uno cacha que hay algo interesante, desarrollar.
Y yo creo que eso fue lo importante de la banda Bordemar, de haber dejado de mostrar melodías que identifican el sur de Chile, que describen el sur de Chile, de una música descriptiva, y eso, Claro, yo creo, no sé todavía es cuál que, puede ser la importancia, pero sí que eso, ¿no? Que hay unas melodías que han sido fundamentales dentro, o están dentro del repertorio tradicional ya, como Tierra Adentro, o la cueca chinquihue, o no sé, el camagüeto, claro. Son o canciones el que están, Huillincana, que todavía justo el otro día veía un tipo español ahí, el loco español que estaba haciendo el loco, el loco, sí, un comentario y con una tremenda llegada de redes sociales, sí, haciendo un súper buen comentario nuestro. claro. Que la Huillincana no deja de ser una obra muy, no sé si atípica a lo que había en la música en ese momento, porque se puede decir que tiene hasta toques psicodélicos en la mitad de la obra, por Así decirlo de es. alguna forma, haciendo un paralelismo con lo de otras partes. Sí, sí, tienes toda la razón. Y eso es lo interesante Sí, también, poder no quedarse en la estructura folclórica, sino haber claro. quebrado eso y claro, la introducción era. Bueno, esa era la introducción de la Huillicana. Y claro, era como empezar aquí iban haciendo la cosa y después Claro, llegaban cosas telúricas, y el llamado de los sacerdotes o los chamanes que aquietan las aguas y vuelve nuevamente la vida. Eso era más o claro. menos, bueno, eso uno lo leía, ¿no? Yo, Sí, toda esa estructura quizás la tenía también, que yo leía mucho durante las composiciones y toda esa época de la mitología chilota, claro, ¿sí? Entonces era como ponerle música a todos estos seres mitológicos, tipo como lo que hizo después, que hay toda una línea ahí de tradición, pues eso es lo importante también de la tradición, está de antes, uno solamente toma la idea. Pues. Lo que pasó con Harry Potter también, pues claro, eran po. puros seres mitológicos. Uno termina Y acercándose, descubriendo igual la cultura chilota. Quizás mucha gente descubrió la cultura chilota a través, por ejemplo, de la canción, por ejemplo, el Camagüeto. No sabía que era el Camagüeto, entonces pues, investigó y exactamente. fueron descubriendo mucha Sí, cultura. Para sí, la gente que no es de esta zona, termina siendo un descubrimiento muy agradable. absolutamente, tienes Sí, toda la razón. Eso pasa. Y lo bonito es que de aquí a toda la Patagonia, porque claro. nosotros los que más nos llevaban, yo te digo, no sé, cuando estábamos en los años 90 fuimos 7 veces a Punta Arenas en un año, o sea, era impresionante, nos llamaban, llegábamos a tener 80 conciertos anuales, o sea, teníamos que recorrer toda la Patagonia, y eso es lo bonito, porque nuestra música era de Concepción al sur, Claro, ¿ah? Hasta Puerto Williams. Eso era lo claro, más po. emocionante, digamos, porque estamos creando una identidad, ¿ah? de todo nuestro Claro. pueblo, un orgullo de sentirse chilote de la zona de aquí del sur. ¿Ah? Uno hoy en Es día escucha Bordemar y uno identifica el tiro con la zona. O sea, uno hasta, hasta se siente como orgulloso de que esa música sea de acá. Porque mira, así es, genera el sentido de identidad. absolutamente. Eso fue muy importante también, de generar eso, de identidad, de sentirse identificado con nosotros Claro, y con toda la cultura, ¿no? La cultura de Chilota, de ser orgulloso de vivir aquí en el sur, de compartir todas nuestras costumbres, nuestra mitología, nuestras creencias. Eso claro. es muy importante. Así que, bueno, para finalizar, más que nada, preguntarle cuál es su pieza favorita. Mi pieza Su... favorita es esta. No,
pieza favorita? ¿Qué puede ser la pieza favorita? Que esa es la que más le gusta a la gente, pero... La que más le No. gustó a usted haber compuesto, con la que se Sí, sintió más conforme, con la que se sintió más sí, porque realizado. tenía una estructura más perfecta Sí, y también, como yo te digo, esa también la compuse, me llamó el Paul Landó del programa, el periodista que tenía el programa de televisión, me dijo, mira, quería ocupar un tema de un disco que teníamos nosotros. Y dije, espérate un poquito, porque yo acá todos los días, si tú ves, voy escribiendo líneas melódicas, ¿eh? claro. Tengo todos los cuadernitos ahí. Ahora ya uso hasta el celular, ¿eh? Pongo el celular acá y grabo el tema. Ah, si se me ocurre alguna melodía, ¿eh? Entonces voy grabando porque yo improviso mucho. Sí, Improviso es como hacer los bosquejos, claro. ¿ah? Y después lo voy armando. Y eso lo voy Mm, grabando en celular o lo voy escribiendo en la línea melódica y después voy completando la idea. Y como yo te decía, y ahí le mostré este tema y al tiro, o sea, lo mandé en un cassette a Santiago en el bus y el día domingo ya estaba tocando en la televisión nacional todos los temas. qué Estaba bueno. tocando ese tema y hasta el día de hoy todavía suenan. Claro. Se siguen interpretando en Pero orquestas, haciéndole sí, sí, sí. arreglos. Y en todos lados son sorprendentes porque, como tú dices, arreglo por todos lados. Lo que hicieron ustedes también el año pasado, muy Claro. bonito, con el Tiemchi. Así que los felicito. Muchas Felicito a gracias. todo el grupo, a todo estuvo muy bien. Muy, muy buen sonido, tocaron muy bonito y bueno, contento de eso, ¿no? Pero yo te digo, la idea que uno puede decir es que no hay que limitarse o no hay que esperar, si usted tiene talento, empiece a desarrollarlo desde ahora. ¿Ah? Ay, qué bien. No hay que esperar eso. Y si uno ve la historia, Pablo Neruda, no sé, por las mejores poesías la hizo a los 17, 18 años. Claro. Igual que ¿cuánto se llama? Gabriel García Márquez decía que de chico escribía, po, Mm, mandaba al diario su historia y ahí lo pescaron alguna vez, pues algunos lo pescan, otros no, pero mm, lo importante es eso, ¿no? Hacerlo y tenerlo ahí en un cuadernito, ahora con celular y grabar la melodía, grabar las ideas. mm. Y nunca se sabe, po. En cualquiera, como dice el dicho, salta la liebre y Sí, podés dedicarte a hacer tu trabajo musical claro. o tu trabajo artístico de una manera independiente, autónoma y poder desarrollar ese talento que uno tiene. Claro. Eso. Bueno, Jaime Barrio, eh, No te da, estaremos. no, nada bueno para hablar, es en la cuarentena. No, sí, pero es entretenido, o sea, mejor, pues, o sea, yo le preguntaría más cosas, pero estamos en un ámbito de estudiantil, así que no puedo por eso más. Ah, por No, supuesto. Sí, me un gusta. saludo Sí. cariñoso a todos los alumnos. ¿De qué curso es esto? Cuar- Cuarto A y B Ah, ya, del cuarto A y el cuarto B y ¿sí? la profesora, ¿vale? Profesora Carla Martínez. Ok, le mandamos un saludo muy cariñoso entonces a la profesora Carla Martínez y gracias por la entrevista. Vale, Estuvo muy buena y muy contento de haber podido estar en este programa. muy Así que agradable nos verlo. vemos Muchas. en una próxima oportunidad, cuando ustedes quieran. Vale, Felicitaciones a todos los que están trabajando en la música. Están muchas gracias. quedando muy bonitas las obras, así que un abrazo afectuoso a todos y a Vale, toda la comunidad liceana, un abrazo cariñoso. vale. Saludos, que le vaya bien. Gracias.